Esta paciente acude a nuestra consulta por unos síntomas muy concretos que consistían en dolor centrotorácico asociado al momento de comer, a la ingesta, y dificultad para el paso de la comida desde el esófago al estómago, lo que se conoce como disfagia. Esta paciente ya venía diagnosticada desde hace muchos años de una enfermedad que posteriormente explicará mi compañera, que se conoce como acalasia, que es un trastorno del esófago y de la unión entre el esófago y el estómago que impide un correcto paso del contenido alimenticio. Esta paciente fue diagnosticada hace 15 años, fue diagnosticada aquí en Guipúzcoa, pero en aquel momento se le diagnosticó como una acalasia sin poder definir exactamente qué tipo de acalasia es. Dentro de las acalasias nos hablará luego la doctora Cobian un poquito las diferencias entre unas y otras, y se le remitió a un hospital de Madrid para realizar una técnica quirúrgica conocida como miotomía de Heller, que consiste en cortar la musculatura que está marcadamente contraída en la unión entre el esófago y el estómago y que teóricamente era lo que le estaba provocando la sintomatología. La acalasia es un trastorno motor esofágico que tiene como síntomas principales la dificultad para tragar. Hay una falta de relajación de la zona que conecta el esófago con el estómago, que conocemos como la unión esófago-gástrica. Al producirse esa falta de relajación, esa puerta está como constantemente cerrada, entonces el paciente tiene dificultad para tragar. El síntoma principal es la disfagia, ¿vale? Pero puede presentarse otros síntomas como dolor de origen no cardíaco, dolor torácico de origen no cardíaco, y también puede presentar regurgitaciones, que es cuando la comida sube hacia la boca. Las causas normalmente es idiopática, no se conocen, pero sí que hay que descartar que no sea de origen secundario, es decir, que no haya una pseudoacalasia, y descartar que no haya un tumor de base que produzca toda esta sintomatología. Contamos con varias pruebas que nos pueden orientar, como por ejemplo, al tener al paciente una disfagia, la primera prueba que solemos pedir es una endoscopia, que es meter una cámara por la boca, mirar cómo está el esófago, el estómago y la unión entre el esófago y el estómago, y también nos permite tomar biopsias de esa zona si es que sospechamos que el origen puede ser secundario. La otra prueba que utilizamos es el esofagograma, que nos da una imagen característica, sobre todo en acalasias que son muy avanzadas, en pico de pájaro, ¿vale? Que se ve el esófago está dilatado, con esa imagen que se produce por la dificultad para el paso del contraste. Y la prueba principal es la manometría de alta resolución. La manometría es una prueba en la que metemos una sonda por la nariz del paciente, llegamos hasta el estómago y por medio le damos tragos de agua y vemos cómo avanza, cómo se mueve el esófago al pasar el agua por allí. Nos permite diagnosticar la acalasia y sobre todo nos permite diferenciar los tipos de acalasia. Actualmente conocemos 3 tipos de acalasia y eso se puede diagnosticar con este tipo de técnica. Según el tipo de acalasia, el tratamiento nos varía. Entonces, en este caso en concreto, la paciente que vamos a comentar presentaba un tipo de acalasia que se conoce como acalasia tipo 3, en la cual hay una zona espástica a nivel del esófago, y lo que necesitábamos era hacer un procedimiento que ha demostrado ser eficaz, como es el tratamiento con el POEM. Antes de explicar la técnica POEM, sería bueno definir o explicar cuál ha sido la evolución del tratamiento de esta enfermedad. Incluso en esta paciente, después de la cirugía, siguió presentando síntomas, principalmente dolor torácico, que con el tiempo también volvió a presentar la disfagia, la dificultad para tragar, y se intentaron realizar otras técnicas endoscópicas que a día de hoy siguen siendo útiles y válidas, como es la dilatación esofágica, pero el problema de la dilatación es que es un procedimiento no controlado. Provocamos un desgarro por ensanchamiento del esófago, un desgarro del músculo, y no podemos saber cuánto músculo hemos cortado o cuánto músculo hemos dejado de cortar. De ahí la aparición de una nueva técnica que se lleva haciendo ya
varios años con seguridad y con gran éxito, que es la técnica POEM. ¿En qué consiste la técnica POEM? Básicamente consiste en realizar un corte de la musculatura, tanto de la unión entre el esófago y el estómago, y si es preciso, también de la pared del esófago por vía endoscópica. ¿Cómo realizamos esto? Realizamos un túnel por dentro de la pared del esófago, es decir, estamos trabajando en un espacio teórico. Nos introducimos a través de la mucosa y vamos avanzando entre las diferentes capas de la pared, que serían mucosa, submucosa y muscular. Vamos avanzando a través de la submucosa, dejando a un lado la mucosa y a otro lado la muscular. Vamos avanzando desde más o menos la mitad del esófago hasta que llegamos a la unión entre el esófago y el estómago. En ese momento que ya tenemos el túnel completado, lo que hacemos es cortar parcialmente las fibras musculares tanto de la unión del esófago con el estómago y, en el caso de esta paciente, de gran parte del esófago, porque en el estudio que se realizó se vio que tenía una gran contracción de la musculatura del cuerpo, que es lo que le provocaba principalmente el síntoma predominante, que era el dolor. Bueno, esta intervención era la primera vez que la hacíamos aquí en Policlínica Guipúzcoa, era también la primera vez que se hacía en todo Guipúzcoa y era la segunda vez que se hacía en el País Vasco. Entonces, bueno, pues esta intervención normalmente tiene una duración de hora y media, 2 horas. Hay que decir pues, que siendo el primer caso, aquí fuimos un poquito más lentos por asegurarnos un buen control y evitar el riesgo de complicaciones. Nos acompañó un compañero médico de Madrid con gran experiencia y la exploración duró en torno a 3 horas. Los resultados son prácticamente inmediatos porque lo que conseguimos, lo que buscamos es un corte de esa musculatura, y en el momento que cortamos el músculo ya no tiene la capacidad de contraerse. Pero bueno, podríamos decir que los resultados los vamos viendo en el plazo de 2-3 meses, y esto lo vamos a ver principalmente valorando la clínica de la paciente, viendo que ya no presenta dolor, viendo que ya no presenta dificultad para tragar y repitiendo las pruebas que se hicieron al diagnóstico cuando la remitimos a nuestra unidad de trastornos motores, pues repitiendo la gastroscopia, repitiendo la manometría y repitiendo el esofagograma, que es una prueba radiológica para ver también la morfología del esófago. El posoperatorio en las primeras 24 horas requiere un ingreso para control de las potenciales complicaciones que podrían surgir del procedimiento. Es más, a las 24 horas del procedimiento hacemos una gastroscopia de revisión para descartar que no haya ninguna complicación derivada del procedimiento. Le mantenemos en ayunas hasta que realizamos esta gastroscopia y a partir de ahí comenzamos una reintroducción progresiva de la dieta. Primero una dieta líquida que a lo largo de los siguientes días pues, pasa a ser una dieta triturada, una dieta blanda y una dieta normal. Es decir, en el plazo de 1 o 2 semanas la paciente está haciendo una vida estrictamente normal y en el plazo de 24 horas se va a su casa pues bueno, con ciertas molestias, pero con el dolor controlado y empezando la reintroducción de la dieta. Vale, yo creo que deberíamos irnos un poquito más atrás. En estos pacientes es muy importante el trabajo en equipo y justamente aquí en Policlínica tenemos la suerte de contar pues, con una unidad de trastornos motores esofágicos muy importante, en el sentido de que contamos con todos los procedimientos diagnósticos necesarios para ajustar lo mejor posible el diagnóstico y acertar lo más posible con el tratamiento. Entonces esta paciente acude a nuestra consulta, de aquí, ante la sospecha de la persistencia de una acalasia, le derivamos a nuestra unidad de trastornos motores, donde se le hace un diagnóstico certero y ya ahí es cuando podemos indicar la realización de esta técnica conocida como POEM. Previamente a la técnica pasa por la consulta de los compañeros de anestesia, ya que es una técnica que la hacemos bajo anestesia general y con intubación orotraqueal por seguridad, para evitar complicaciones, y ingresa la misma mañana del procedimiento, habiendo realizado ayunas
entre 24 y 48 horas previas a la prueba para evitar que haya contenido en el esófago y en el estómago, y seguidamente ya le realizamos el procedimiento. En la gran mayoría de los pacientes el resultado es definitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los síntomas que tiene el paciente, en la gran mayoría de los casos se consigue una resolución completa. Hay un porcentaje pequeño de los pacientes que conseguimos una resolución parcial, y hay un porcentaje pequeño de los pacientes que, a pesar de tener una resolución completa, vemos que vuelven a presentar síntomas pasado un tiempo largo. ¿Esto por qué se debe? Muchas veces porque la musculatura se tiende a regenerar y vuelve a tener fuerza suficiente como para contraerse y presentar de nuevo sintomatología. Incluso en estos casos se podría replantear hacer de nuevo la técnica, lo que se conoce como un REPOEM, que ya está más que demostrado que es seguro y es útil.